Buenos días, soy Pedro López, investigador de robótica en INESCO y vengo a daros una presentación sobre reciclaje de calzado, problemática, enfoque y cómo el proyecto que llevamos ahora en desarrollo Dis4Red ayuda a mejorar el reciclaje de zapatillas. Para empezar, a día de hoy la industria del calzado produce un 1,4% de las emisiones a nivel mundial del efecto invernadero, aunque esto en principio parezca un número pequeño. Si lo comparamos con otras industrias consideradas muy contaminantes como la aviación, producen solo un 2,5%, entonces es un dato bastante preocupante. Además del 1,4% que se produce en la producción del calzado, también hay que tener en cuenta todos los residuos que generan los miles de millones de pares de zapatillas que se desechan cada año, y la mayoría de ellas están compuestas por materiales no biodegradables. Entonces, este es un problema bastante importante. A ver si me deja cambiar de diapositiva. No va. ¿No la puedes pasar tú desde ahí? Ay. Vale. Entonces, sabiendo que es un problema tan importante la contaminación del calzado, ¿cómo reducimos el impacto ambiental que este provoca? Pues para empezar podemos usar procesos con baja huella de carbono en la producción del calzado. Estos pueden ser ya mejorando los procesos, ya sea por la eficiencia energética de la propia maquinaria que se emplea a la hora de producir el calzado, usando fuentes de energía renovables o reduciendo las emisiones y desechos que se provocan durante la producción del calzado. También podemos optar por calzados más sostenibles, como usando fuentes de materiales renovables o materiales ya reciclados que han tenido otra vida en alguna otra industria, no tiene por qué ser en la del calzado, y se reciclan para emplearse en la producción del calzado. También un paso muy importante está en la etapa de diseño, y es el calzado pensado para que se pueda reciclar. Para ello se puede usar un diseño optimizado para poder separar los diferentes componentes del calzado. También se pueden innovar en las fijaciones, usar adhesivos más sostenibles, adhesivos que permitan desensamblarse más fácil, ya sea por aplicación de calor, inducción magnética o demás. Como podemos ver, por ejemplo, ahí debajo de la diapositiva hay dos ejemplos, uno de Roku de Camper, en la que el calzado va cosido a la propia suela para que luego con un corte limpio se pueda separar el corte del resto del piso. Y por último, también bastante ejercicio de conciencia social. Por ejemplo, en lugar de elegir unas zapatillas baratas que sabemos que a los pocos meses vamos a tener que desechar, premiar la calidad sobre la cantidad. También hay marcas veganas, marcas que son más sostenibles o marcas incluso que ya emplean a día de hoy materiales reciclados. Entonces ahora, todos los métodos que están en día de hoy en uso o en investigación que ya he comentado se usan principalmente en calzado de nueva producción o que se va a producir a futuro. Esto quiere decir que tenemos a día de hoy miles de millones de pares que ya se han producido, que no han empleado ninguna de las técnicas que antes he comentado y que están por ahí reciclando. Entonces, ¿esto es un problema? Pues sí, porque más de los 22.000 millones de pares fabricados en 2022 en el mundo, solo un 5% fue reciclado, lo que quiere decir que el 95% ha terminado en vertederos, incinerado o incluso contaminando los océanos. Entonces, ¿por qué solo el 5% ha sido reciclado? ¿Cuáles son los problemas que tiene el reciclaje? Pues para empezar está en el propio calzado en sí, que es un material multicomponente que se compone de un montón de tejidos diferentes, materiales diferentes para la suela, para el corte, y son bastante difíciles de separar entre sí.
También el hecho de que sea tan difícil de separar va por la propia naturaleza del calzado. Uno no quiere un calzado que cuando vayas por ahí andando en el día a día en su uso se separe la suela del resto de zapatilla y ya no la puedas volver a unir. Entonces tienen que ser pegados bastante sólidos, cosidos o incluso vulcanizados, que se usa bastante en calzado militar o de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos reciclar a día de hoy esto? Pues en Inescos tenemos una planta de demostración en el cual se pueden introducir pares de calzados totalmente completos ya hechos, se trituran, se ponen materiales muy pequeños y luego por procesos físicos, como puede ser por densidad, propiedades electromagnéticas y demás, se van separando. El problema es que hay muchos componentes que tienen propiedades físicas muy similares, como pueden ser, por ejemplo, los tejidos sintéticos del corte o la eva de las suelas. Entonces, al final queda material que, aunque sí está reciclado, tiene bastante impureza. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento para mejorar este proceso? Pues básicamente separar el corte que tiene la mayoría de tejidos de la suela, que suele contener otros materiales como goma. Hay dos vías de desarrollo ahora mismo para esto, que son una por fuerza bruta, en el que básicamente cogemos la suela, cogemos el corte y con un robot tiramos y separamos, y otro es haciendo un corte preciso a lo largo de toda la suela para separar la suela del corte. Gracias a esta separación, a la hora de triturar los materiales, podemos obtener materiales mucho más puros y con menos contaminantes que metiendo la zapatilla entera, que es la alternativa que existe actualmente. Entonces, ¿qué pasos necesitamos para hacer esto? Pues, en primer lugar, si queremos automatizarlo, tenemos que decirle al robot qué es un zapato y cuáles son sus componentes. Como podemos ver en las imágenes, al principio sabemos ya detectar qué son los zapatos. No solo eso, sino que podemos ver qué zapatos están más a la vista en un gran montón de zapatos para ser el primero que queremos tratar o manipular con robots. Y lo segundo, tenemos que saber distinguir las diferentes partes que componen las zapatillas. Para generar la segunda imagen se está empleando una IA generada por Meta que se llama SAM, Sample Anything Model, que ajustando una serie de parámetros tú puedes especificarle si quieres que te segmente solo el zapato o los propios componentes del zapato. Luego, este es uno de los ejemplos usados actualmente para la separación. En la imagen de la izquierda podemos ver la parte que se encargaría de agarrar la suela del zapato, que se acciona con un pistón, se clava en la suela y deja el zapato fijo, para que luego la pinza de la segunda imagen sea la encargada de coger el corte, agarrarlo y tirar de ella, separando así el corte del piso. Aquí hay dos pequeños vídeos que se muestran ejemplos de cómo se hace actualmente. Como podéis ver, sí que se separa bastante bien. En el segundo vídeo en concreto se ha tenido que realizar un corte en la parte del talón, creo que se aprecia ahí al principio del vídeo, porque esto ayuda bastante a liberar las tensiones provocadas por el adhesivo de la zapatilla y hacer que se desprenda más fácilmente. Aunque para algunas zapatillas, como es el caso de la primera, que llevan menos adhesivos o adhesivos de menor calidad, no es necesario realizar este corte. La otra vía para esto es la vía por corte. Tenemos un robot equipado por una sierra que puede detectar cuál es el contorno entre el corte y el piso, va haciendo una trayectoria alrededor del corte y al final acaba su recorrido separando completamente el piso del corte, como se puede ver en estas imágenes de aquí. Y eso sería todo el proyecto. En plan es bastante útil de cara al reciclaje del calzado, porque solo se recicla el 5% y hay a día de hoy mucho calzado contaminando el medio ambiente que tenemos que saber qué hacer con él. Entonces, puede que sea poco, pero ayuda bastante a reciclar, reducir impurezas y lo más importante es que puede generar nuevo material que se puede emplear en otros pisos o en otros cortes, reduciendo así la huella de carbono de los pisos nuevos producidos y se generan con material reciclado también. ¿Pregunta? ¿Nadie? Pero te van a traer un micro.
En el último ejemplo donde se trabaja con el corte, ¿cómo se hace con la separación de esos desechos que quedan, esos restos que quedan pegados a la goma, al suelo? ¿Cómo se, digamos, directamente eso sería basura, desecho total? Te refieres al desecho producido en el corte, ¿no? En el corte, claro, queda parte del calzado, de la parte de arriba del zapato, incrustada. Sí. A ver, básicamente depende de qué te interese priorizar la impureza en el reciclado. Si quieres los materiales del piso más puros, cortarás más bajo para hacer que la mayoría de impurezas queden en el corte. Si te interesa reciclar los materiales del corte, haces el corte más arriba para que las impurezas se queden en la parte del piso. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Muchas gracias.